en el Senado, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Dan Augusto López Hernández, habló sobre la aprobación del presupuesto. Recordemos que la aprobación del presupuesto como tal es una aprobación que depende de la Cámara de Diputados, ¿no? El proyecto de egresos, cómo nos vamos a gastar el dinero, es algo que depende de la Cámara de Diputados. Ya en el Senado se aprueba el proyecto de ingresos, ¿no? Vaya, al final del día el proyecto de ingresos es qué tanto vamos a inversiones, no inversiones, etcétera. Pero lo que nos preocupa a nosotros los mexicanos como tal, nuestra primera preocupación es cómo se van a utilizar los recursos públicos que vienen de nuestros impuestos, básicamente. Entonces, la pregunta del millón es esa. Obviamente esa atribución es una facultad única y exclusiva de la Cámara de Diputados, por eso es que esto va en ese sentido. El senador Adán Augusto López Hernández reclama de una manera, llamémosle a la Tabasco, reclama que pues en la Cámara de Diputados les recortan el presupuesto al Senado. Pero, insisto, el estilo tabasqueño, creo que ha quedado claro cómo es, y el estilo tabasqueño nos dice que no solamente no se quejó, sino que puso sobre la mesa irregularidades en el Senado. ¿A qué voy con esto? Adán Augusto, por una parte, dice, a ver, nos recortaron el presupuesto en el Senado, pero como aquí estamos haciendo revisiones, como aquí estamos en proceso de auditorías, hemos identificado, y no auditorías como tal, porque esas vienen después, pero hemos identificado que existen ciertos contratos, ciertos manejos irregulares realizados por la pasada administración. Solo que resulta que el que manejaba la pasada administración en el Senado era el hoy diputado federal y coordinador de los trabajos de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Nunca menciona su nombre, pero evidentemente hace alusión a el manejo que tuvo Ricardo Monreal por al menos 6 años en el Senado. Pero es un círculo virtuoso, porque regreso al inicio. ¿Quiénes son los encargados de aprobar el presupuesto? Los diputados. Entonces, el reclamo de Adán Augusto a la Tabasco es esta, de decir, en la Cámara de Diputados hay alguien que se llama Ricardo Monreal, que es el que está detrás de los trabajos, de la coordinación. Nos recortan presupuesto en el Senado y yo aquí en el Senado estoy revisando el trabajo que hizo él como senador, hoy diputado, entonces ahí va el trancazo. Para que no sea yo la que se los diga, porque yo acabo de aplicar, digamos que la versión simplificada, no vamos a hablar de la versión simplificada de esto, vamos a escuchar lo que dijo el senador Adán Augusto al respecto del tema. Adán Augusto López Hernández para ponernos al tanto sobre este recorte y sobre las medidas que habrá que tomar debido al mismo. Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, tal y como el señor presidente de la mesa directiva, compañero Gerardo Fernández Noroña, acaba de informar, en efecto, fue aprobado el presupuesto de egresos para el año 2025 y hay una reducción al presupuesto que fue aprobado para el Senado de la República. En el anteproyecto de presupuesto, la titular del Poder Ejecutivo planteó un presupuesto para el Senado de la República del orden de los 5,207 millones de pesos. En la madrugada del día de ayer fue aprobado el presupuesto con un recorte a la previsión original de 123 millones de pesos. Desde luego que, y entiendo la preocupación de varias compañeras y compañeros que me han preguntado durante la tarde de ayer y el día de hoy, que cómo es posible que podamos salir con este presupuesto que no nada más no aumentó, ni siquiera en términos de la inflación, sino que sufrió una reducción. Y aquí yo les informo a ustedes con toda
puntualidad y con transparencia, porque la transparencia es el primero de nuestros compromisos. Nosotros, desde luego, que entendemos que son momentos de, como decimos comúnmente, de apretarse el cinturón, de hacer ajustes y de entender que en el presupuesto del Senado pues debe de privilegiarse el gasto social. Y si esta reducción fue aprobada con ese objetivo, nosotros la entendemos. Pero también informarles que tenemos una obligación, y así como ya informamos que celebramos un convenio con los trabajadores de limpieza y mantenimiento del Senado de la República por el que se dio fin a aquel vicio que se conoce como outsourcing, ahora también les puedo informar que vamos a continuar limpiando de cualquier sospecha de corrupción o de connivencia al Senado de la República. Y hemos iniciado ya el proceso de reducción de 2 negocios ya añejos. Uno es como una empresa a la cual anualmente se le beneficiaba con un poquito más de 60.529.000 pesos para la prestación de la administración de los archivos del Senado de la República. Y no nada más, iniciamos ya el proceso de rescisión de esos contratos, sino hemos pedido al director de Asuntos Jurídicos del Senado de la República que presente las denuncias correspondientes, que se informe el por qué la administración del archivo consistía en mantener papelería diversa en una bodega en el estado de Hidalgo, de la cual vamos a hacer incluso conocimiento de las autoridades la ubicación precisa. La empresa se llama Full Service de México y no existe en los archivos del Senado ningún antecedente más allá del nombre y del contrato firmado sucesivamente, año por año, en este Senado de la República. Y adicionalmente, informo a ustedes, porque eso es un hecho grave, y ahora, antes de que votáramos la penúltima votación, incluso se informó que había compañeras que estaban atrapadas en los elevadores inconclusos que ustedes conocen. Informa a la Asamblea que hemos iniciado el procedimiento de rescisión de un contrato multianual que importa la cantidad de 90.427.500 pesos a una empresa que se llama Grupo Piazza. Y vamos a presentar las denuncias correspondientes para que informen al Senado de la República y para que todos los mexicanos sepamos quién es la empresa, por qué hay elevadores en los que incluso ni siquiera se pudo instalar un aparato, y desde luego nos vamos a hacer cargo y vamos a presentar en la próxima sesión 3 o 4 contratos más donde también se simulaban prestaciones de servicios al Senado de la República. Entonces, pues esa es también nuestra aportación, que se vayan terminando todos los vicios, porque así, no importa la reducción del presupuesto, va a alcanzar para todos. Muchas gracias de verdad a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por la información. Trácala, papá, trácala. Ahora, ante esto, evidentemente Ricardo Monreal no se quedó callado y sube una declaración a sus redes sociales en la que dice que fue información inexacta la que comparte el senador Adán Augusto. Lo interesante, lo que me parece, sí, voy a usar la palabra interesante para no entrar en polémicas mayores a la que ya tenemos enfrente. Ninguno de los dos se refiere al otro por su nombre, pero se refieren a ellos. Adán Augusto no se refiere a Monreal por su nombre, Monreal no se refiere a Adán Augusto por su nombre, pero se responden. ¿Que estamos en primaria? Espero que no sea así todo el tiempo. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal. Y desde la tranquilidad de mi hogar, que era de las pocas tardes que me dedicaba a mi familia y a leer, tengo que aclarar los infundios
que hoy se expresaron en la tribuna de la Cámara de Senadores. Primero, no hubo recorte alguno en el Senado de la República. Se incrementó el 3% con respecto al ejercicio que está concluyendo. Incluso sobre este aumento estaba enterado el senador Adán Augusto, quien hace 2 días me contestó que ellos salían con 100 millones de pesos más y se aprobaron 150 millones de pesos más, el 3% de su presupuesto. Es decir, antes de aprobarse, él sabía perfectamente lo que contenía y expresó su beneplácito con tal cantidad. Inclusive, recordamos él y yo el fideicomiso del que dispone el Senado por más de 1,000 millones de pesos, que desde la construcción del edificio están a disposición de esa Cámara y que siendo yo líder de la Cámara no dispuse y que cada año se incrementa con los intereses. Ese es el origen quizá de los infundios y las falsedades que hoy en tribuna se expresaron en contra de la administración que encabecé. En mi vida, la adversidad y la mala fe me han perseguido siempre, pero las he enfrentado sin titubeos. Casi siempre provenían de la oposición. Hoy vienen de parte de correligionarios o del gobierno, provenían cuando yo era opositor. Pero de igual forma, de donde provengan, les haré frente con la verdad. Veamos cuáles son las aseveraciones. La presunta administración indebida o irregular de archivos y su reglamentación o su cuidado por 60 millones de pesos que se presentaron de manera irregular a juicio del denunciante. También sobre los contratos de elevadores por 90 millones de pesos. En ambos casos existen licitaciones públicas, pero no solo. Hay también auditorías solicitadas personalmente por mí. Ahí están los oficios y los resultados de ellas. Precisamente lo hice en previsión de que en un futuro pudieran surgir este tipo de perversidades políticas. Durante el lapso de tiempo en el que me honré en presidir la Junta de Coordinación Política en el Senado, la institución fue sujeta a un riguroso escrutinio por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Contraloría Interna. Semestralmente solicité ampliar el programa de auditorías, en especial sobre las contrataciones de infraestructura tecnológica de la información y las de mayor relevancia de su monto contratado. Por lo que de septiembre del 2018 a diciembre del 2023 se realizaron 77 auditorías, en promedio de 13 por año. Asimismo, se revisaron todas las cuentas públicas del 2018 al 2022 y hubo 45 recomendaciones y solo una observación, totalmente solventadas. Por todo esto afirmo que quien nada debe, nada teme. Y entiendo que es una escena política en la que el teatro que están armando va a caerse por su propio peso. Invito, por cierto, a que sí se presenten las denuncias con todos los contratos simulados que dicen tener. Espero que el lunes o martes las puedan dar a conocer. Y qué bueno que la transparencia sea nuestro punto de partida. Me parece pertinente. Creo que el Senado puede desempeñar perfectamente su función con este presupuesto. Yo fui el líder 6 años. Incluso cuando llego a la Cámara de Diputados, me doy cuenta de lo castigado que están diputados y diputadas, que perciben menos de la mitad que los senadores.
y que están rezagados diputadas y diputados con el tiempo en su dieta, en su función y en su trabajo de gestión. El presupuesto no fue arbitrario, ni menos faccioso o unipersonal. De manera coordinada se analizaba conjuntamente con personas servidoras públicas del Ejecutivo Federal todos los rubros y se coordinó de manera correcta entre ambas instituciones y poderes. Buenas tardes. Pues ahí está lo que dijo Ricardo Monreal. Ahora, quiero agregar a todo esto que hay un comunicado que de hecho ya están compartiendo a través de las redes sociales, a nosotros nos acaba de llegar, es de la Cámara de Diputados y se los voy a compartir. Aquí está este boletín, dicen, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan leer en casa. Está firmado este 13 de diciembre del 2024 por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aces Barba, coordinador de operación política, Arturo Ávila, vocero del grupo parlamentario de Morena, y viene un desplegado de legisladoras y legisladores que firmaron este documento, que habrían firmado este documento, o al menos sus nombres están adentro, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena queremos manifestar al pueblo de México con mucha fuerza que la unidad ha sido el pilar fundamental de nuestra transformación nacional. La unidad fue el motor que impulsó la victoria histórica de nuestro movimiento con Andrés Manuel López Obrador. La unidad es un legado de quien fundó nuestro movimiento. Más allá de diferencias o intereses personales, la unidad ha sido y debe seguir siendo el eje rector que guía nuestros pasos. La cuarta transformación no es un proyecto individual ni de facciones, sino un mandato del pueblo de México que exige de nosotros responsabilidad, madurez política y compromiso por el bienestar de todos los mexicanos. Hacemos un llamado fraterno a fortalecer la unidad como un acto de congruencia y lealtad al proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. La historia nos recuerda que solo unidos somos capaces de superar los retos que enfrentamos como nación. Por ello, reiteramos que la unidad debe prevalecer por encima de cualquier interés personal o particular. En la Cámara de Diputados hacemos política porque entendemos que nuestra responsabilidad principal es trabajar para resolver las necesidades y problemas del pueblo de México. La política no es un espacio de confrontación, sino un ejercicio de diálogo, debate y construcción de acuerdos que nos permita avanzar en el desarrollo del país. Por eso las reformas han salido de ese recinto sin incidentes. Es por ello que las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, fieles a los principios que dieron origen al movimiento de la Cuarta Transformación, expresamos nuestro total respaldo a nuestro coordinador Ricardo Monreal Ávila, cuyo liderazgo ha sido clave para consolidar los ideales que representamos en este movimiento histórico de México. Las diputadas y diputados no solo respaldamos su liderazgo, valoramos la defensa del interés superior de la nación, hacemos un llamado a todos los actores políticos, especialmente a los que pertenecen a nuestro movimiento, a caminar de la mano de estos valores que son y han sido fundamentales para la transformación. Sigamos siendo un movimiento sólido y unido que prioriza el bienestar del pueblo, defendiendo los logros alcanzados. Miren, vámonos por partes. Primero, son un partido de izquierda, Morena es un partido de izquierda y yo voy a seguir defendiendo que la izquierda tiene diferencias, son naturales y deben de existir, porque el que se acomoda ahí no es. Si estamos hablando de la izquierda y te sientes cómodo, hermana, hermano, ahí no es. La izquierda va por la transformación, la izquierda tiende a revolucionar, tiende a cambiar, y si estás en esta constante transformación, como también lo predica la 4T, la cuarta transformación, no puedes estar cómodo. Eso quiere decir que va a haber una confrontación, que va a haber un debate, y es maravilloso. ¿Cuál es el problema de esto? Que podemos entrar a un debate. Yo personalmente creo que qué bueno que la vida pública sea cada vez más pública, qué bueno que podemos ver estas diferencias, me queda perfectamente claro que van a existir, pero ojalá el debate público fuera en esencia por hacia dónde llevar la transformación y no el debate público se está convirtiendo o en este momento se ha convertido en yo soy Team Adán o yo soy Team Monreal. O sea, el expresidente Andrés Manuel López Obrador
no tiene ni un año que dejó el gobierno y ya estamos en este escenario. Pero incluso cuando estaba él, ya habíamos visto una ruptura, por ejemplo, con un Ricardo Monreal, que cuando no era favorecido por las encuestas o cuando no lo mencionaban para la interna, entonces se enojaba y decía que se iba a ir y que mejor no estaba y que mejor sí. Entonces, lamentablemente el escenario en el que estamos parece un escenario muy infantil, por eso lo insisto. Es como cuando me quejé de por qué Adán Augusto salió a defender a Yunes me quejé en el versus. Si ustedes fueron a ver el versus, yo insisto, yo me quejé de un Adán Augusto por defender y por poner su credibilidad en nombre de al fuego por un Miguel Ángel Yunes que ya está lo suficientemente grandecito como para defenderse solo, pero que tiene que ir por Adán o por su propio padre para que lo defiendan en medios de comunicación o ante los demás. Si de eso me quejé, por supuesto que me voy a quejar también de esto. O sea, estamos hablando de un partido que sirve unidad, pero la unidad ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde están dispuestos a estirar una cuerda cuando el pueblo de México está cada vez más politizado, está cada vez más participativo, está cada vez más informado? O sea, de verdad, estamos en un escenario en el que la gente ya no se compra las mentiras. Va por el debate, arriba la transformación, de eso se trata. Pero, ojo, aquí hay una acusación. Aquí hay una acusación que se hace por un mal uso de los recursos públicos. Y antes de decir si eso es falso o verdadero, que se investigue hasta donde se tenga que investigar y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Punto. Si Ricardo Monreal no le preocupa nada, no va a pasar absolutamente nada. Pero si esto se vuelve una herramienta de chantaje de uno a otro, de presión, porque sí o porque no, definitivamente no tiene nada que ver con la transformación. El pueblo no es tonto y como bien lo dice Manny Clock, el pueblo no es tonto y parece que hay algunos que no lo han entendido. A todas luces vemos que esto es una división de bloques políticos del Team Monreal contra el Team Adán. Entonces, muy sencillo. Si Adán Augusto en el Senado acaba de detectar y Noroña en el Senado acaban de detectar que hay movimientos de recursos cuestionables, que lo investiguen, punto. Y del lado de Monreal, lejos de estar mandando desplegados de unidad con todos los diputados, que habrá que ver si todas y todos los diputados estuvieron de acuerdo con el desplegado, si antes de mandar eso y antes de hacer todos estos comunicados, insistimos, el que nada debe, nada teme. Y Monreal sabe muy bien cómo es el ruedo, lo conoce perfectamente bien. Yo no comparto esta declaración de decir luego de caer en la victimización y decir que esto es politiquero o que ahora él está siendo atacado por alguien de su propio grupo parlamentario. Y del otro lado, la respuesta viene cuando viene una reducción al presupuesto, que también Ricardo Monreal dice que no es cierta. Entonces, independientemente de lo que estemos viendo, aquí ya no hay tapaderas. Todo está tan a la luz pública que la gente lo que en este momento cuestiona es la manera en la que estas dos personas, estos dos políticos, la manera en la que estos dos líderes del partido, de alguna manera son líderes de grupos políticos dentro del partido Morena, están haciendo tan públicas las diferencias que no tienen que ver con las diferencias o un debate por la transformación, sino que tienen que ver con diferencias personales o diferencias políticas esencialmente personales. ¿Eso de qué manera abona la transformación? ¿Cómo puedes ir por la vida y decir famosa unidad? Ya estamos hasta aquí de que nos hablen de la famosa unidad, cuando en esencia lo único que están haciendo es, si no estás de acuerdo conmigo, estás en mi contra y entonces somos enemigos y ya rompieron la unidad. O sea, la famosa unidad no es un argumento que puedan utilizar toda la vida, se les va a gastar. La famosa unidad no es un argumento que puedan sostener tanto tiempo, se les va a gastar. Se va a gastar esa unidad. ¿Por qué? Porque ya está gastada. Hoy la gente lo está viendo. Estamos viendo a todas luces que, vaya, insisto, maravilloso el debate por la transformación y el debate si no estamos de acuerdo en la reducción del presupuesto, sí o no. Maravilloso que se dé ese debate. Perfecto. Pero ¿de verdad nos van a seguir queriendo vender la famosa unidad como el argumento o la curita mágica que soluciona todos los problemas que a todas luces son políticos y personales? O sea, que tienen que ver con una aspiración futura, porque para pronto, todo esto no es nuevo, ¿no? Las divisiones entre ellos ya se vienen dando desde antes de la interna de Morena. Vean cuánto tiempo ha pasado desde este momento. Tenemos una mujer presidenta en la República, etcétera. Y ahora que hablo de la mujer presidenta de la República, miren, muchas veces los hombres dijeron que cuando las mujeres gobernaran
iban a gobernar de esta manera. No, que nos íbamos a pelear, ¿no? Supuestamente dijeron que las mujeres nos íbamos a pelear con todos porque no nos gustaba una cosa y entonces íbamos a hacer un berrinche y eventualmente ese berrinche se iba a convertir en la ley del hielo y entonces nos íbamos a ver. Vi tantas teorías y qué curioso que los que hagan eso sean hombres y no mujeres. Qué curioso. Hablando de mujeres, en lo que yo termino de desahogarme, literalmente, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta respecto a la aprobación del presupuesto, que esto es lo realmente importante. Todas, quiero decirles que el día de hoy, en la madrugada, se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación. Esto es el modelo a partir del cual, que ya es ley, se van a gastar todos los recursos de sus impuestos, de los impuestos de las y los mexicanos, el próximo año. Bueno, ¿qué características tiene este presupuesto? Número 1, es un presupuesto que garantiza todos los programas de bienestar, todos. La pensión para las y los adultos mayores, las becas para los jóvenes de preparatoria, el programa Sembrando Vida, el apoyo a personas con discapacidad, todos los programas de bienestar que dejó el presidente López Obrador, todos están garantizados. Además, el presupuesto de egresos de la Federación garantiza los 3 nuevos programas sociales, es decir, el apoyo a mujeres de 63 y 64 años, ya luego vamos a ir a 60, 61 y 62, garantiza también las becas de las y los adolescentes de secundaria pública, después nos vamos a ir a primaria y a preescolar, pero en el 2025 todas y todos los jóvenes o adolescentes de secundarias públicas van a tener su beca. Y el tercero es salud casa por casa, el de la contratación de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que van a ir a visitar a todas y todos los adultos mayores a su hogar y también a las personas con discapacidad para poder saber su estado de salud y ayudarles y si es necesario incluso recetarles una receta médica para que puedan ir por su medicamento gratuito a los centros de salud. Ya el próximo año, ya saben, a mediados más o menos, vamos a iniciar con las farmacias del bienestar junto a los bancos del bienestar. Todo esto está garantizado. Está garantizada la salud, el IMSS Bienestar, el IMSS, el ISSSTE, porque por ahí anduvieron diciendo, ya ven que no hay quien siga diciendo mentiras y calumnias, que se bajó el presupuesto de salud. Es falso. Tiene garantizado la salud y su mejora de todas las instituciones públicas para atender a todas y todos los mexicanos. Está garantizado no solo el presupuesto educativo, sino que vamos a hacer más preparatorias y universidades nacionales Rosario Castellanos o campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en distintos lugares del país. Está garantizado todo lo que es necesario para las y los mexicanos, los trenes que vamos a hacer, carreteras, y un presupuesto muy importante para mejorar el abastecimiento de agua potable en el país. Es un presupuesto que va con la austeridad republicana, con el humanismo mexicano y con el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y también está garantizada la elección el próximo año, que es el 1 de junio, para jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma al Poder Judicial también está garantizada en el presupuesto de egresos de la Federación. Eso es lo verdaderamente importante. ¿En qué se va a utilizar el presupuesto? ¿Cómo se va a utilizar nuestro presupuesto? Eso es verdaderamente importante. Solo que lamentablemente lo que pasa cuando vemos estas disputas políticas como la que estamos viendo de Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, que lejos de ser una disputa, un debate público por la transformación o que abone a la discusión pública, que abone a la democratización de la opinión pública, lejos de que estamos de este encontronazo entre Adán y Monreal abone a eso, lo único que termina abonando es
a los cuestionamientos hacia ellos como perfiles políticos. El por qué se están peleando, o sea, de verdad, qué es lo que está, cuál es el trasfondo. El trasfondo vamos a creer que en realidad es el presupuesto y la reducción del presupuesto, por supuesto que no. El trasfondo en realidad es que en el Senado encontraron movimientos, por supuesto que no. Hay un antecedente atrás de esto, que eso es lo que sí quisiera saber qué es. ¿Cuál es el interés que mueve estos pies? Pero por lo pronto, quedémonos con los hechos. Los hechos son que Adán Augusto en el Senado y Gerardo Fernández Noroña en el Senado mencionan que detectaron un mal uso de los recursos públicos, particularmente la contratación de una bodega para usarla como archivo, pero la bodega está en el estado de Hidalgo. Muy curioso. Ok. ¿Y qué van a dar parte a las autoridades? Le van a entregar la dirección y que entonces estalle lo que tenga que estallar. Perfecto. Del otro lado tienes a un Ricardo Monreal, que sería el acusado en este caso por utilizar esa bodega o por hacer ese movimiento de decir no es cierto y presentar los documentos alegando que no tiene nada de malo y que hasta él mandó a hacer tantas auditorías. Pero también en el trasfondo había otras acusaciones en contra del propio Ricardo Monreal. Yo no sé si ustedes se acuerdan de estas acusaciones que se realizaron, más bien de esta investigación periodística que hace Daniela Barragán, sin embargo, en la que mencionan cómo se habrían autocomprado en el Senado de la República los libros del propio Ricardo Monreal. Una investigación que publicaron, que de hecho hoy rescata a los periodistas, pero que a propósito, Daniela Barragán, que le mandamos un abrazo, ustedes saben que yo la quiero mucho, menciona, este es el video del que hablé en mi columna de septiembre, en el que Ricardo Monreal acepta que regresó el dinero de sus libros comprados a sobreprecio, luego de que, sin embargo, publicamos el reportaje sobre este negocio. Seguimos en espera de la auditoría prometida y aquí está el video. Ya cuando salió todo lo suyo dije, no, es el dinero. Hasta que salió. No, claro, pero es mejor que nada, o sea, yo se lo digo con toda honestidad, pero aquí está la historia que desde entonces se le dijo. Desde entonces se le dijo. Ok. Véalo y le mando todo. Perfecto. Ya. En ese video, lo que acabamos de escuchar es a un Ricardo Monreal aceptar que una vez que sale la investigación de Daniela Barragán, sin embargo, en la que publican cómo el Senado de la República compra los libros o sea, se autocompra, ¿no? Cosa que no podrían hacer por conflicto de intereses y demás, y que además la investigación detona aún más porque hubo dos senadores, particularmente fue uno, Higinio Martínez, el que dice que falsificaron su firma para autorizar esa adquisición, o sea, para autorizar la compra de esos libros. Entonces, obviamente, lo que aquí estamos escuchando es a Ricardo Monreal decir, cuando sale su investigación, refiriéndose a la investigación de Dani Barragán, lo que hicieron fue solicitar que se regresara el dinero, o sea, ya no compren los libros, mejor te regreso el dinero ya, ¿no? Como si esto nunca hubiera pasado. Y ahí es donde está Ricardo Monreal aceptando el tema, ¿no? O sea, al final, cosas que se le pueden cuestionar a Monreal de manejos del Senado, por supuesto que existen. Que están saliendo ahorita es el por qué. Siempre lo he platicado y creo que siempre se los he dicho. La motivación detrás de las causas es lo importante, ¿no? La motivación detrás de las grandes causas es lo que define la causa. Y no es lo mismo decir yo tengo la convicción de que esta información salga a la luz porque me acabo de enterar y lo voy a hacer público, a decir tengo esta información y voy a aprovechar el momento en el que yo crea que sea más conveniente a mi favor y la voy a utilizar. Ahí es donde cambian un poquito las cosas y es donde ese es el trasfondo al que me refiero. Entonces, para ambas partes, esto queda muy claro. Que viva lo público. Nosotros más felices de que lo público sea público, de verdad, viva ello. El que nada debe, nada teme. Si Ricardo Monreal, como dice su video, está tan seguro que no tiene ningún problema y que todas las contrataciones y todos los movimientos que se hicieron mientras él estaba en el Senado, a cargo del Senado básicamente, se hicieron de manera legal y tiene cómo probarlo y no hay mayor cuestionamiento porque hasta auditorías se hicieron, 13 auditorías se realizaron, pues no va a pasar nada. Y del lado de Adán Augusto, si él ya inició con todo este proceso, pues esperamos que no termine hasta que todo esto se transparente, porque no va a servir de nada que hayan iniciado con todo el proceso y que de a bote pronto en algún momento digan, no, pues es que siempre ya no.
No provocas una marea como la que estás provocando para no ponerte a surfear en la zona.